Las lecturas de la palabra de Dios de este cuarto domingo del tiempo ordinario tienen claramente un tema que destaca por encima de todos los demás aspectos que nos comunican la palabra de Dios de este domingo. Y es la imagen del profeta, una misión que existe ya desde el Antiguo Testamento, que existe desde los inicios del pueblo de Israel. Y una imagen y una misión que tienen particularmente algunos individuos en el pueblo y que desde luego va a llegar a su cumbre definitiva en la persona de Jesucristo y en aquellos a quienes Jesucristo comunica su espíritu. De hecho, todos los miembros de la Iglesia participan de esta dimensión importantísima. Importantísima, sí, pero olvidada, descuidada, muy mal vivida y muy mal aplicada en la Iglesia por quienes tenemos este oficio y a veces ni siquiera nos acordamos de que lo tenemos. Ciertamente Jesucristo es el sacerdote de la nueva alianza, es el liturgo por antonomasia, el único liturgo, el único sacerdote del único sacrificio, es verdad, y además es el pastor del pueblo, que rige y gobierna al pueblo, la segunda dimensión de su identidad, de la caridad pastoral. Pero también es el profeta, y de hecho, sorprendentemente, nosotros nos referimos, yo no puedo recordar cuando he oído una homilía o cosa parecida, donde a Jesucristo se le haya identificado como un profeta, y sin embargo, en el Nuevo Testamento, a Jesucristo continuamente se le llama profeta. Un nuevo profeta ha aparecido en Israel. Por eso, las gentes de su tiempo, a diferencia de nosotros, consideran a Jesucristo un profeta. En primer lugar, tengo que preguntarme, ¿soy consciente de la dimensión profética de la identidad y la misión de Jesucristo? ¿Jesucristo es un profeta para mí? Yo como sacerdote me identifico con esta dimensión de la identidad de Jesús. El profetismo en el Antiguo Testamento tiene unas características muy bien definidas y claramente aparecían, y en la palabra de Dios queda muy claramente retratado, la silueta del falso profeta frente al verdadero profeta. El falso profeta no lo ha elegido Dios, se elige él mismo o lo elige el pueblo o aparece él. El verdadero profeta es elegido por Dios. Esto es lo que nos dice hoy la primera lectura de Jeremías. Dice, antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré y te constituí profeta de las naciones. Tú no has elegido nada. Soy yo que desde el seno materno te he constituido, te he configurado, te he entretejido en el vientre de tu madre para que seas profeta, para que seas lo que yo quiero que tú seas y no lo que quieras ser tú o lo que quiera ser el pueblo. El falso profeta, por no haber sido elegido por Dios, le dice al pueblo lo que Dios no le quiere decir al pueblo, mientras que el verdadero profeta es portador, es anunciador de un mensaje que no es suyo, que no elige él, sino que es mensaje de Dios, que es por tanto palabra de Dios para su pueblo, para iluminar su vida, para enderezar sus caminos, para llamarlo a la conversión. Y no solamente el falso profeta dice lo que Dios no le ha encargado, sino que peor aún, le dice al pueblo lo que el pueblo quiere oír y no lo que el pueblo le quiere decir. Por lo tanto, el falso profeta está preocupado por ser aceptado por el pueblo, por su popularidad y no por su fidelidad a Dios. La referencia del falso profeta es la actitud, la respuesta del pueblo hacia él, la aceptación del pueblo, el ser ensalzado, adulado, reconocido, agradecido por el pueblo. El falso profeta es el que es consciente de que muchas veces va a ser enviado a decir lo que el pueblo no quiere escuchar. Tan es consciente el verdadero profeta
de que esto es así, que muchas veces es como un combate. El profeta no quiere ir. Tenemos multitudes de ejemplos de todo esto. ¿Cuántas veces el profeta huye frente a un anuncio que sabe que le va a costar la vida? Y esto hay muchísimos ejemplos, empezando por Jonás o por Jeremías, el mismo Isaías y otros. Por supuesto, el mensaje no solamente se anuncia como el que comunica una palabra que a ti no te va ni te viene, sino que el anuncio no se hace solo con palabras, sino se hace con la vida. Por lo tanto, un profeta, verdadero profeta, no basta con que obedezca a Dios y diga lo que Dios le dice que diga, sino que su vida tiene que ser testimonio del cumplimiento de la profecía. Si el profeta no se ha convertido, no puede ir en nombre de Dios invitando a la conversión a los demás. Por lo tanto, es una palabra que primero te afecta a ti, es una palabra que a ti primero te ha transformado la vida, para que no solo tu palabra, sino tus gestos, tu testimonio, el ejemplo de tu vida, sea un elemento esencial de lo que proclamas. Me atrevo a decir que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y esta mañana, ser profeta es una profesión de alto riesgo. Por eso, aquí hay un conflicto, el conflicto entre fidelidad y popularidad. Muchas veces la popularidad consiste en que el pueblo no diga nada de mí. Hay mucha gente que ni siquiera busca la aprobación del pueblo. Le tiene tanto miedo a la reacción del pueblo que le basta con que el pueblo le ignore, con que el pueblo no diga nada de esa persona. Y lamentablemente vivimos en una iglesia donde quienes se toman en serio la dimensión profética de su vocación bautismal, no digamos de la vocación sacerdotal, del ministerio ordenado, resulta que el sacerdote bueno, que el cristiano bueno, es el que no se mete en líos, al que no le critican, al que no sale en la prensa, al que no está metido pues en 20.000 berenjenales. Y automáticamente, quienes te han enviado, que suelen ser el Papa a los obispos a los curas, enseguida, en cuanto te conviertes por tu fidelidad al mensaje evangélico en una persona que ellos llaman problemática, quedas automáticamente descualificado. Y no te apoyan. Y no te apoyan, ¿por qué? Porque no te apoyan en la medida en que eso les va a afectar a ellos. Entonces se desentienden de ti. Oiga, pero si usted fue el que me impuso las manos, si fue usted el que me dio la misión canónica, si fue usted el que me dijo el día de mi ordenación, ¿predicarás el Evangelio al pueblo de Dios? ¿Estás dispuesto a preparar la palabra? Pues sí, pues eso es lo que me he puesto a hacer, a lo que usted me mandó. Sí, pero sin hacer ruido, sin meterte en líos, sin que la gente me venga a mí a incordiar. ¿Ves? Ya me están escribiendo cartas contra el párroco de la parroquia de no sé dónde. Hombre, si te están escribiendo cartas porque es un crápula, entendido, pero a lo mejor lo está haciendo estupendamente bien. Y la prueba de que ese cura lo está haciendo estupendamente bien es que estás recibiendo montañas de cartas quejándose de él. Porque o esa parroquia está hecha de santos, o a lo mejor es que está cumpliendo la misión que el Señor le ha confiado. Por eso, muchísimo cuidado con los falsos profetas. Hoy es domingo. Yo invito a todos los que vayan a misa hoy que se paren a pensar en la homilía que van a escuchar este domingo, si de verdad lo que está diciendo esa persona es expresión de su ministerio profético. Porque uno de los momentos privilegiados en los que el sacerdote ejerce la dimensión profética del triple munus que ha recibido en el día de su ordenación sacerdotal, y que es uno de los 3 aspectos que conforman la caridad pastoral. Atención, es la segunda lectura de hoy. La más grande es la caridad. Es que no hay caridad sin profetismo.
No hay amor sin profetismo, no hay amor sin llamar a la conversión, no hay amor sin denunciar a los corruptos, no hay amor si no llamas a la penitencia, no hay amor si no llamas a la cruz. Pero contraponer la caridad al profetismo es verdaderamente grotesco, es vergonzoso, es escandaloso. O sea, hemos llegado de tal manera a anestesiar la misión sacerdotal que es que tú le dices a un sacerdote, ¿pero usted se considera profeta? ¿Quién, yo? O pregúntale a tus feligreses, ¿a ti te parece que tu sacerdote, tu párroco, el coadjutor de tu parroquia, ¿a ti te parece que no es un profeta? Pregúntale a los cristianos de hoy, a los católicos de buena voluntad, que tienen buen corazón, que quieren tomarse en serio el Evangelio, la gente normalita de la Iglesia. Pregúntale, ¿quién para ti, en este momento de tu vida cristiana, en este momento de la Iglesia, en tu diócesis, en la Iglesia universal, quién es un profeta para ti? Y qué sorprendente será, y qué maravilla sería profeta. Para mí, mi mejor profeta es mi párroco, mi obispo. Mi obispo es un profeta. Claro que se mete en líos, claro que le están crucificando todos los días en la prensa, claro que dicen cantidad de horrores de él. Si el problema no es que digan cantidad de horrores de un cura o de un obispo, lo que es trágico es que nadie diga nada de nadie, o que siempre tiene que haber una especie de pronunciamiento colectivo. Bueno, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, vamos a ver lo que dice la permanente de la conferencia episcopal. ¿Pero qué leche importa la permanente de la conferencia episcopal? La permanente de la conferencia episcopal nunca ha recibido el munus profético. Lo reciben individuos, no colectivos ni instituciones. Entonces, una manera, recordad, de ser falso profeta es el que no dice nada. No solo el que dice lo que Dios no le ha mandado, el que no dice nada. Por eso, para nosotros, y hoy aparece clarísimamente en la primera lectura, una de las principales virtudes que adorna a quienes ha recibido el oficio de profetas, que recuerdo, lo ha recibido todo bautizado, pueblo de reyes, pueblo de profetas. Una de las cualidades fundamentales es la virtud de la fortaleza. Porque mirad, anunciar el Evangelio en un pueblo perdido de no sé dónde, o aquí en África, en esta misión, eso es facilísimo. Decimos cualquier cosa y la gente, pues bueno, agacha la cabeza, se encoge de hombros, pues lo que usted diga, señor cura, ¿qué quiere usted que le cuente? Ahí no cuesta nada. Donde es difícil, donde cuesta, es lo que dice la primera lectura. Desde ahora, dice, tú cíñete los lomos, prepárate para decirles todo lo que yo te mande, todo lo que yo te mande. No basta con que digas cosas que yo te mande, todo lo que yo te mande, porque podemos ser muy selectivos en las cosas buenas que decimos como profetas, que predicamos. ¿Por qué la primera lectura, que es palabra de Dios, del profeta Jeremías, por qué le tiene que decir Dios al profeta, no les tengas miedo? Claro, porque ser verdadero profeta da miedo, asusta por las consecuencias que puede tener en mi vida. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. O sea, está diciendo la palabra de Dios, ¿les vas a tener miedo a ellos o me vas a tener miedo a mí? Y francamente, muchas veces le tenemos más miedo a la reacción de los poderosos de este mundo que a lo que Dios piense de nosotros. Y dice, te convierto desde ahora en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país. Y ojo al dato, dice, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Pero no te preocupes, lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. La única defensa que tiene el profeta, y eso lo he vivido yo en mi carne, doy testimonio de ello, no son ni el Papa, ni los obispos, ni los nuncios, que te dejan siempre con el trasero al aire. La única defensa que tiene un profeta
es Dios nuestro Señor. Es tu única fuerza y es tu único protector, el que no te va a abandonar cuando tú seas fiel. Y eso lo he vivido yo en primera persona del singular, cuando yo denunciaba a 3 familias malditas, 3 familias que eran demonios. Era la familia Vicini, la familia Fanjul, la familia Campollo, que explotaban a los trabajadores y luego le daban miles de millones a los cardenales, a los obispos y al nuncio mismo. Y yo, en aquel tiempo, en mi ingenuidad, pensaba que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia estaría encantada conmigo, porque estaba poniendo en práctica lo que decía el Evangelio. Pero ¿cómo es posible que a mí, el Papa Juan Pablo II, me dijo en el día de mi ordenación en la homilía, y cito textualmente porque me lo sé de memoria: comprometeos en todas las causas justas de los trabajadores? Pues yo, en mi ingenuidad, párroco de San José de los Llanos, me comprometí en la causa justa de los trabajadores que eran tratados como esclavos. Y al principio, como no les afectaba nada, y al principio todo el mundo me admiraba, contaba con el apoyo. Me llamó el cardenal de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, me invitó a comer, me dijo que tratándose de justicia social adelante, mi obispo me apoyó completamente. Sí, hasta que estas familias se volvieron contra los obispos. Y yo, que digo, bueno, por lo menos el nuncio, que es americano, Monseñor Timothy Broglio, por lo menos el nuncio, en fin, siendo un señor extranjero americano, bueno, pues, y de repente un día me llama el nuncio. Bueno, yo es que no cabía en mí de felicidad. Dice, por fin voy a recibir el apoyo de la nunciatura en mi causa de defender a los pobres. Bueno, fui a Santo Domingo a la nunciatura con una alegría y con una confianza, yo armado de todos mis documentos, mis fotografías, pues para enseñarle al nuncio lo que estaba haciendo. No miró los papeles, no quiso recibir toda la documentación que le entregaba, no quiso ver las fotografías y me dijo, y me regañó. Y me dice, pero si es que tú estás hablando mal de estas familias y las estás calumniando, y son grandes bienhechores de la Iglesia. La semana siguiente celebró el funeral de una de las hermanas de los Vicini y el cardenal al poco va y bautiza a los hijos de Julio Iglesias en Casa de Campo. Yo digo, pero ¿y esto es la Iglesia con la que yo estoy colaborando? ¿Esto es el profetismo de la Santa Madre Iglesia? Millones y millones y millones, hasta que a mí me echaron. A mí no me echaron de Santo Domingo por celebrar misa, ni por sentarme en un confesionario, ni por bautizar, hice unos 6.000 bautizos. No, a mí no me echaron ni por pastor que rige al pueblo, uno de los mulos. A mí no me echaron por santificar al pueblo, sobre todo en los sacramentos. A mí me echaron de la República Dominicana y estoy predicando esta mañana en África y no en América por ser profeta. Pero quienes primero me traicionaron, quienes no me apoyaron, quienes no me ayudaron, fueron los que me habían enviado en nombre de Jesucristo para ser profeta. Es muy fácil ser profeta para los pobres. Es muy difícil ser profeta para los ricos. Y os recuerdo las palabras de Jeremías. Dice, prepárate, no les tengas miedo. Te convierto en columna de hierro frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá. ¿Quién le dice nada al presidente del gobierno? Yo nunca oigo a los obispos españoles o a los de ningún país criticar a sus gobernantes. Yo no veo nunca, jamás, a los obispos criticar al rey de España y a la reina y a la corona. Nunca. Al contrario, todo sonrisas, todo pleitesías, todo saludos, todo abrazos. Pero usted no le va a anunciar la palabra de Dios, porque estos señores son los que rigen los destinos de los pueblos. Qué fácil es criticar a un pobre cura de una parroquia o de lo que sea. Ahí sí somos todos muy valientes, porque como no te puede hacer nada. Lo malo es anunciarle el Evangelio a los ricos.
Es dificilísimo. Yo puedo decir con nombre y apellidos, que obviamente no voy a decir, la cantidad de ricos que eran amigos míos, que no me ayudan, porque un día les dije que no me parecía bien lo que estaban haciendo con sus vidas. Y me dejaron de dar dinero, porque poderoso caballero es don dinero. Y cualquiera se pone a criticar a los bienhechores de las diócesis, de los seminarios, de las instituciones, etcétera, porque nos quedamos con una mano por delante y otra por detrás. Y ahí tenéis a Jesús, en la sinagoga de Nazaret. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Nadie es profeta en su tierra. ¿Y cómo terminó el profeta? Bueno, pues como terminé yo y como han terminado tantos. Dice que, pues eso, que lo cogieron y lo echaron y lo fueron a despeñar y no lo mataron de milagro. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Vamos, que si hubiera sido Jesús un cura diocesano, habría que decir que era una persona un poco problemática. A lo mejor a ese no le hubieran dado una parroquia de ascenso. Yo de verdad estoy convencido, sea yo laico, sea sacerdote, sea obispo, hay cosas que Dios quiere que diga, con mi palabra y con mi vida, y no lo estoy haciendo porque soy un cobarde, o porque tengo miedo al que dirán, o porque siempre estoy escondido detrás de la maldita prudencia, que no es más que un sinónimo de la cobardía. Pero si hay una característica, precisamente por caridad, que debe adornar la vida de un sacerdote, que debe adornar la vida de un cristiano, que debe adornar la vida de un santo, es el coraje y la fortaleza. Saber que si yo digo esto, me van a crucificar. Si yo digo en el Sanedrín que soy el Hijo de Dios, voy derecho al Gólgota. Y lo digo. Y si yo soy Juan Bautista y te sigo diciendo que no te es legítimo seguir viviendo con la mujer de tu hermano, sé que me cortan la cabeza. Por decir misa, como no sea en China, no te van a meter en la cárcel. Por más o menos dirigir tu parroquia, no te van a meter en la cárcel. Ahora tú dile a las chicas de tu parroquia en el mes de agosto que no se puede venir a misa a comulgar medio desnudas. A ver lo que te pasa. Tú vete a decir a los ricos que no se puede veranear donde veranean, porque es un escándalo lo que los ricos despilfarran esquiando en las fincas, en las cacerías, en los yates y en los barcos, y luego no son más que ricos piadosos. Tú diles a ver qué te pasa, a ver qué le pasa a las cuentas de la parroquia, a las cuentas del grupo, del movimiento, de la diócesis. Yo nunca he visto mejor ejemplo de esto que don José Rivera, que dijo lo que tenía que decir y murió olvidado, marginado. A don José Rivera ni los gitanos le rechazaron ni le despreciaron. Fueron los curas y los obispos los que le despeñaron por el barranco, empezando por su cardenal, de quien una vez dijo que era un mentiroso. Y dijo lo que tenía que decir, aceptó las consecuencias de sus acciones, y él fue crucificado no por decir misa, no por pastorear, que el pobre no tenía mucha feligresía que pastorear. Él fue despeñado por los barrancos clericales solo por ser profeta. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de al final de la vida saber, ¿vivimos para complacer a los ricos, a los reyes y príncipes de este mundo? ¿O es que hemos sido fieles a la palabra que Jesucristo hoy nos dice y de la que damos testimonio con nuestra palabra y con nuestra vida? Y si las consecuencias son que nos echan de República Dominicana y terminamos en un desierto junto a Somalia, bendito sea Dios, benditos nosotros, afortunados de nosotros, que esta palabra sea proclamado hasta los últimos rincones de la tierra, independientemente del Gólgota en el que terminemos.